Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena el general, el siempre teniente general, José Miguel Soto Jiménez, para nosotros una autoridad en este país, no solo en la materia militar, que le respetamos y admiramos su gran aporte por este país, su defensa a la dominicanidad, a la integridad de nuestro Estado-nación y sobre todo el aporte que hace como historiador. Bienvenido, profesor, ¿qué tal? Bueno, un gran placer de estar aquí con ustedes, decirle más allá del cumplido que me siento muy bien, me siento complacido No, no, es un al cumplido, estar profesor, en este espacio, y me gustaría categorizar de entrada el nombre del programa. Muy buenos días, pero ese buenos días hay que verlo no solamente como un cumplido, sino como un deseo. Lo que integra la palabra, ¿verdad? De que el día sea bueno, aunque sea malo. El general es un artista, un intelectual dominicano de primer orden. Y esta obra que conocemos ya hace unos meses, El Machete, Carajo, todo sobre Pedro Santana. ¿Qué le inspiró esta producción, parir este parto? Bueno, pues, es lo que se puede decir como un nuevo hijo, ¿verdad? Sí. Pero te diré que es el fruto. Usted tiene que haberle dedicado más de 9 meses. No. Sí, pero déjame decirte que es el fruto de 46 años de investigaciones. Y lo explico, porque esos 46 años, lo primero que la suspicacia de ustedes van a decir, bueno, pero para dedicarle 46 años a un personaje presupone admiración, cosa que yo explico muy claro ahí. Yo no me acerqué, no comencé a investigar a Pedro Santana por Pedro Santana, sino al concierto de adalides militares de la independencia. Y entonces, cuando yo era apenas un teniente, bisoño, entonces me di cuenta, fui dando cuenta que el personaje era el jefe de todos los adalides, fue el jefe en varias ocasiones, no solamente como jefe supremo, sino como comandante de operaciones cuando fue jefe del Ejército Expedicionario Sur. Y entonces, el personaje realmente, yo digo que Pedro Santana es una herida abierta que parece no cerrar en el temperamento de la dominicanidad. Y fíjate, es un hecho interesante de que todavía, a pesar de todo el tiempo transcurrido, ese es un tema que se sigue Sin Pedro Santana en todos los escenarios. Estamos hablando en los colmadones. Debate. Se vive debatiendo. El país está dividido sobre el tema de sacar sus restos también del... Sí, bueno, es como consecuencia de eso. Entonces, yo lo que he querido es presentar el personaje con todas esas investigaciones. Hay muy poca ficción en eso. Y fíjate, yo conociendo también el carácter siempre inquisitivo del dominicano, yo lo lleno de notas bibliográficas para que se sepa de dónde Soto saca eso, incluyendo la frase. El hecho más interesante del caso, para hacerlo atractivo, porque para mucha gente la historia es pesada. Sí, muy pesada. Muy pesada, y mientras más académica es, más pesada. Entonces yo acudo a un recurso de que es todo sobre Santana, todo, contado por su machete de guerra, que fue su compañero desde su adolescencia, su machete, como no solamente como instrumento laboral, sino como arma también. Inclusive se le dijo muchas veces machetero. Los españoles llegaron a decir el machetero ingreído. Y el término de machetero era una descalificación, no era, sobre todo en los centros urbanos, en la capital, eso de machetero era tenido como algo pecaminoso y rural. Sí, claro. Pero en el título también hay que hacer el machete carajo. Ese era el grito de guerra de los restauradores. En la restauración, inclusive contra Santana, ese era el grito de guerra de los restauradores, que venía también de haber sido grito de guerra en la independencia y más, inclusive pre-republicano. Entonces ese es el intento. Guardando las diferencias, podría pensarse en que Luperón es un símil en su origen, en su participación ya luego de lo que fue Santana en la independencia, es Luperón en la restauración. Mira, los símiles no son buenos, pero quizás el único punto de coincidencia
de coincidencia es precisamente el machete, ¿verdad? El machete. Pero en sus ideas, en su forma de ser, Totalmente distinto. es totalmente distinto. Yo más le pregunté por su incorporación a la acción Sí, militar. Sí, sí, pero sobre todo, en ese campo, la participación de Luperón fue más militante en el sentido del ejercicio viene de Puerto Plata de las armas. No, y hay un detalle. A Capotillo, Sí. este hombre viene del este a la capital y de aquí para Asua, o sea, tiene Hay un detalle interesante, y es que nosotros aludimos, y se sigue aludiendo en el día de hoy, es en el tipo de formación, en la formación. Bueno, si tú vas a ver que ambos se pueden tomar como otros muchos, como personajes autodidactas, sí. Pero si tú te llevas de los biógrafos de Pedro Santana, inclusive biógrafos amigos españoles, ellos dicen una sentencia interesante, que Pedro Santana, como Sánchez Ramírez, por ejemplo, le debía más a la naturaleza que a la educación. Y entonces tú dices, bueno, esa es la gran diferencia, porque tampoco Luperón tuvo escolaridad, ni se graduó en ningún sitio, pero... Era un hacendado igual. Era una circunstancia importante, es que viniendo, a diferencia de Santana, que tenía otro tipo de condición social, Luperón se formó bajo el amparo de la familia Dubó. La familia Dubó, de origen francesa, tenía una hacienda maderera por Jamao, en las lomas de Jamao. Y entonces ahí el muchacho, muy joven, después de haber sido pulpero, óigame, se encontró con una biblioteca en francés. Biblioteca que el mismo Luperón en sus notas autobiográficas hace mención de que se le engulló, o sea que se leyó esa biblioteca. De ahí tú puedes explicar las inclinaciones, sobre todo las grandes corrientes liberales. Correcto. Que tenía Luperón, más allá de su ascendencia. Mire, yo preguntaba de dónde había salido ese elemento, porque sí, la verdad que tenía que tener una inspiración en... No, claro, y además ese toque siempre miró mucho hacia Francia. Sí, claro. No se puede decir que era un afrancesado, porque ni no... un señorito francés. Sí, ni era un señorito francés, pero realmente tenía esa influencia, y tenía la influencia de lo que leyó, de los enciclopedistas, de lo que podemos hoy llamar el socialismo real, el nacionalismo, como lo practicaba grandes pensadores que vendrían antes y después de él, como Renan, por ejemplo. Y entonces, él tenía ese impacto. Santana no. Santana no tenía esa formación. Yo siempre lo comparo con Trujillo. Trujillo, está comprobado, lo han dicho muchos investigadores, incluyéndome a mí, que tenía un tercer curso de primaria, Trujillo. Bueno, pero Santana no tenía ni eso, Santana. Yo creo que Santana sabía leer, escribir, sumar y restar. Ese era realmente... y lo que hizo en favor de la República, que es la medida, y también induce al gran pecado de Santana, es fruto de una serie de desarrollos que tienen que ver con el elemento fundamental de la identidad nacional, que es la cultura. General, Sí. Discúlpeme, yo tuve la ocasión, la suerte de estar, se lo comentaba antes de salir al aire, de estar en una de sus conferencias previas a la salida de este libro, pero le preguntaba sobre el contenido porque vi, por ejemplo, que usted en esa conferencia prácticamente todas las expediciones hacia el sur, toda la defensa en las diferentes batallas, las que se ganaron, las que se perdieron, sí, y en parte de su conferencia termina de una forma u otra justificando la posición de Santana en cuanto a la anexión, al final de su exposición. Sí. Entonces, quería llegar a ese punto. Esta parte de Santana, de la anexión, sí, es el quiebre de su figura, de todo lo bueno que, sí, había hecho, sí, o usted entiende que era
políticamente lo factible en el momento y que se ve históricamente como un error. Mira, la anexión es un hecho injustificable. Claro. No puede haber justificación. Inclusive, la justificación que se ha argumentado para justificar ese hecho bochornoso, que no tiene otra forma de decirle que fue una traición a la República, inclusive una traición a sí mismo, por otras circunstancias, es el hecho de protegernos de Haití. Bueno, entonces hay un hecho, no una especulación importante en ese sentido. La guerra de la independencia, que por cierto, hay que decir que a nosotros se nos enseñó básicamente que la independencia está concretada al hecho, muy poético por cierto, por coincidencia, del trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia, en la noche más alta de febrero, para no salirnos de la poesía. Sin embargo, eso no fue así. No, la sangre en el sur fue que se derramó todo. No, y además, algo más En importante, mayoría. eso costó 12 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de combates. Pero lo más importante es lo siguiente, que hay que señalar, que la guerra de independencia, esa que yo te he mencionado de forma muy concreta y resumida, terminó en 1856, con la batalla de Sabana Larga, Jácuba y Macabún, en el norte. Y esa, el 24 de enero de 1856. Óyeme qué curioso, a partir de esa batalla, no ha habido otra invasión de Haití. O sea que esa fue una victoria total que se hasta hoy, que tenemos una invasión de otra naturaleza. Una mudanza, no es invasión, no es una mudanza. Es una mudanza, no, es una ocupación, por decir sí, de otra manera. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que no justifica la anexión. Primero porque no fue para defendernos de Haití, eso es lo primero. Y lo segundo es que los hechos demostraron. Y mire, yo había comprado esa imagen. Sí, los hechos demostraron. Y te voy a decir por qué tú la compraste, ¿verdad? Los hechos demostraron que el pueblo en armas, Era capaz. mal armado, descalzo, mal vestido, mal habituallado, con poca organización, venció al poder militar más grande de la tierra en ese momento, que fue el ejército napoleónico. El ejército español en la restauración después de la anexión. Sí. O sea que fíjate que ese es el mayor mentiz. El libro comienza, para que no haya dudas ni ningún tipo de especulaciones, con un epígrafe, que es una frase de Santana. Cada vez que iba a haber un fusilamiento en la capital, como ocurre ahora, no con los fusilamientos, sino cada vez que hay un problema político grande, va una comisión de notables, y en este caso, cada vez que iba a haber un fusilamiento, esa comisión de notables, presidida por el arzobispo, que ha pasado también muchas veces aquí, entonces Santana lo despedía con una frase, que es el epígrafe del libro, y él decía: contra la traición no puede haber piedad, ni puede haber perdón. Entonces yo creo que él hay que aplicárselo, porque lo que yo considero... Esa es la clave. Sí, lo que yo considero inexplicable, y por eso permanece en esta inquietud de todos nosotros, es como una figura que contribuyó enormemente a forjar la República Dominicana, que es indudable, que él fue. Sin Santana no hay República Dominicana. No solamente como comandante de armas, sino como jefe supremo, como presidente de la República, él pudo vencer y salvar el país, como dice Sánchez en el 53, el señalado tantas veces por la providencia para salvar la patria. Bueno, logra caer en eso. Es más, lo imperdonable es que él traicionó, lo único que él no podía traicionar, pero se traicionó a sí mismo también. Eso es lo increíble. Entonces, para comprender por qué, que fue fundamentalmente, a mi manera de ver,
un asunto político, que no lo justifica, porque Santana es a la luz de la nación, Santana es el peor enemigo de sí mismo. Es su principal enemigo. Sí, sí. Y entonces tú lo ves en sus detalles. Ahora, para comprender por qué, para mí fue fundamentalmente político, porque estamos hablando de un personaje que fue 4 veces presidente de la República, reconocido por sus contemporáneos como eso, como el libertador, como el salvador de la patria. Entonces cae en ese error. Déjame decirte que es más que un error, y eso me recuerda a Stefan Zweig en el Fouché, cuando él está hablando del asesinato del duque de Eigen. Sí. Él dice que eso fue algo más que un crimen. Él dice que fue una equivocación, en términos políticos, ¿verdad? Señalando a Napoleón. General, hay un elemento que en la mesa hace un momentico surgió con el planteamiento de nuestro compañero Jorge Minaya, y es el tema de la posibilidad de la incursión de un grupo de mercenarios en Haití. Y yo le pregunto al militar, al hombre con el expertise en todos los órdenes, una de las escuelas más importantes que tiene nuestras Fuerzas Armadas, esto no es un peligro, esto no sería un peligro, de hecho, un peligro para la República Dominicana. De hecho es un peligro, es más, no es solamente un peligro para la República Dominicana, que nosotros somos, que lo sufrimos, con esa particularidad, y hay que usar el argumento de siempre, la pobreza, ¿verdad? Nosotros convivimos en esta isla con los haitianos allá en su lado oeste. Geopolíticamente convivimos en un mismo espacio geográfico, con grandes diferencias culturales, pero tenemos la dinámica que pasa en los barrios pobres, en los patios, ¿verdad? Por la pobreza. La convivencia. Sí, entonces nosotros lo sufrimos primero que nadie. Ahora, claro, ¿qué es un peligro? Sí. Ahora, yo quiero hacerle la observación a ustedes y a los televidentes de que eso no es nuevo. ¿Cómo? ¿Qué no es nuevo? No. La existencia en suelo haitiano de botas... No, estamos hablando de mercenarios. De mercenarios. No es nuevo. Y para no irnos muy para atrás, para poner los otros ejemplos, yo le voy a poner el lamentable caso del asesinato del presidente Moïse. Señores, ustedes vieron todo lo que se desprendió y salió de esos mercenarios, de los mercenarios, inclusive que también quedó estigmatizado la participación de la República de Colombia, que yo conozco muy bien porque estudié allá. Entonces ustedes van a ver que ahí pasaron cosas increíbles. La gran pregunta pero no solo de Colombia, general, también de Estados Unidos, porque no hay presos en Haití, hay condenados en pero Miami, esos mercenarios, en Florida. Los grupos mercenarios no eran colombianos, había colombianos, por la sencilla razón de que la guerra interna, la guerra de fronteras interiores de Colombia duró 60 años prácticamente. Entonces, terminada la guerra, lo que pasa en todos los países, esa desmovilización, en algunos casos, sobre todo en las fuerzas especiales, va a engrosar en los grupos mercenarios. Pero los grupos mercenarios estaban en los Estados Unidos. Sí. Y funcionaban. Y financiados desde Estados Unidos. Y financiados desde ahí. Y más que eso, que es lo grave del caso, se sabe, por ejemplo, que uno de esos grupos mercenarios, que llegó precisamente después del asesinato, o que estaba en el asesinato, eso es una cosa que no se ha determinado todavía, estaba contratado por el gobierno. Por el mismo gobierno. Por el mismo gobierno. ¿Para qué? Para enfrentar las bandas. Y ahí el peligro que dice Acosta, precisamente, de que eso siempre es un genio que se sale de la botella. Oye, Colombia es un caldo de cultivo. Exacto. El 40% de los colombianos no tienen registro civil, o sea, no están documentados. Sí. Y el 80% de la superficie es selvática. Usted tiene una gran cantidad de población joven que no tiene identificación ni tiene otra forma que no sea anexarse a grupos, tanto grupos de rebeldes, paramilitares y todo tipo de cosas. Por cierto, tú dices que no hay
fíjate, eso es en Colombia, Solo Colombia, sí. que es el país número 13 en extensión territorial. Así es. Y El de una 80% es diversidad selva. climática Extraordinario. inclusive. Pero, señores, tú dices, el porcentaje que tú hablaste... 40% sin documentos. Sí, pero en Haití no hay registro. En Nada. Haití no hay Es registro. cero. No hay nada, cero. Ahí hay cero. Y una cosa... Vamos a darle un 1% a Sí, la pero una élite. observación que tú hiciste, no, interesante, interesante. A conveniencia hay un 1% ahora. Amparado por la ONU. Sí, claro. Amparado por la ONU. Alguien oí hablando yo los otros días de que, por ejemplo, el elemento de identificación de Haití es más moderno que el de nosotros. Sí. ¿Producto de qué? De la ONU. Claro. De los esfuerzos Para de la que ONU. esa élite mantenga un control. O de la potencia que mucha gente no se atreve a mencionar, pero que yo creo que cuando se habla de los organismos internacionales, no solamente hay que calcular el peso que tienen los Estados Unidos en esos organismos y que siempre ha tenido, Claro. sino que ya no es un secreto, que hay un interés, una manipulación expresa de los Estados Unidos, de Canadá y Francia. Entonces, si tú le acusas a los organismos internacionales de lo que está pasando y que no es así, entonces es querernos hacer, como dice el dominicano, hacernos los pendejos, Sí. ¿verdad? Porque esa es la situación. Una situación también que, a mi manera de ver, el gobierno también dominicano se hace el más pendejo de la cuenta, por la conveniencia que fuese. Porque está explotando un recurso propagandístico y le ha ido bien. Ustedes hablaron, y yo tuve el beneficio de estar aquí, con respecto a la situación entre los Estados Unidos y el gobierno dominicano, Sí. que es indiscutible, que es malo. Y no Hay una mala solamente relación, por hay la una mala ausencia de embajador, que por cierto te faltó decir que nosotros no tenemos embajador hace 3 años y pico. Pero resulta Haití sí. que Haití sí. Increíble. Haití sí. Entonces, además... Y además el mecanismo con que, porque el presidente Biden designó un embajador aquí Sí. y de repente no lo vamos a mandar para allá. No. Eso, No, lo pero mandaron. además, Pero una cosa... que si tú ves un recuento histórico, eso ha sido, inclusive con la República Dominicana, un instrumento de presión, un instrumento diplomático de presión. Y entonces eso sitúa perfectamente cuál es la localidad del gran problema. Y ese problema, como se maneja, es precisamente intolerable para los dominicanos. Es más, yo he llegado, y qué bueno que tú estuviste en la conferencia esa, creo que fue en la Universidad de Pedro Enrique Ureña. Fíjate, hemos llegado a un estado tal de que la gente supone de que yo, como exministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas, tengo información privilegiada por razones obvias, y yo fui ministro por 4 años. Y si yo le digo a ustedes que la mayoría de las informaciones que yo tengo, y tengo muchas, viene de ustedes, de darle seguimiento a los eventos, naturalmente, con la matriz de mi formación militar, fundamentalmente estratégica, geopolítica, etcétera. Y entonces, yo creo que no hay secreto. Por primera vez, entre las relaciones norteamericanas, dominico-americanas, no hay secreto. Porque ellos se han encargado de que no haya secreto No disimular. alguno. No disimular, no. Fíjate, mira, yo te puedo mencionar, qué sé yo, 25 eventos, siempre en la misma dirección, lo que quiere decir que responde a una lógica determinada, y en la que el gobierno dominicano y el presidente Abinader se hacen el holandés. Se hacen el holandés. Eso es una frase de mi época, ¿verdad? Que hace referencia inclusive a la leche del bebé holandés, ¿verdad? Bueno, entonces, eso no solamente es un verdadero peligro a la soberanía nacional. Claro. Y hay que entender la soberanía, lo que es la soberanía. Y la integridad de nuestro Estado-nación. Yo creo que en una declaración del presidente Leonel Fernández, cuando habló del tema y del peligro de la soberanía, yo creo que él lo explicó muy bien, lo explicó correctamente. La soberanía tiene que ver, más allá de lo idílico, con la facultad que tienen los pueblos
de poder promulgar sus leyes, de darnos las leyes, pero señores, de darnos las leyes y cumplirlas. Lo que se juramenta, cuando un presidente se juramenta en el Congreso, fíjense un detalle, es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, yo pienso que eso es lo que se está pasando. Y en el caso del cumplimiento de las leyes, general, sí, en la única actividad, usted corrige, perdonen mi ignorancia, sí. En la única actividad que yo he detectado por mi expertise muy limitado, que los países son realmente soberanos, que usted no ve un acuerdo mundial, que usted no ve un pacto internacional, un convenio internacional, es en el tema de la nacionalidad. Sí, claro. Es en el único que te dejan la libertad como Estado de decirnos cómo usted quiere ser Estado, sí, cuál es su definición de Estado. Eso se llamaba, y entonces nosotros no respetamos eso. Eso es lo que se llamaba antes, la autodeterminación de los pueblos. Es muy famoso en la Guerra Fría, sobre todo en el proceso de la Guerra Fría. Que por cierto hay que señalar que a mí me extraña mucho cómo va cambiando, y es lógico que cambie, en beneficio de las nuevas generaciones de dominicanos, cómo van cambiando los discursos, ¿verdad? Porque antes eso era impensable, aún dentro de la lógica tramada de los intereses de las potencias en esa época. Sin embargo, eso era intocable. General, no nos va a alcanzar el tiempo para abordar el tema político local. Sí. Usted es vocero del partido Fuerza del Pueblo, del presidente, del expresidente Leonel Fernández, y usted va a tener que volver con nosotros en ese aspecto, pero no quisiera que usted se fuera de este espacio sin que usted me dé su opinión de algo que estoy dando seguimiento para aprender. Sí. ¿Es posible que Ucrania y este conflicto de la invasión rusa a Ucrania redefina el orden político mundial? Mira, yo quiero hacerte simplemente una observación con la que nunca me he equivocado, siguiendo la lógica militar, y debo decirte que en la lógica militar está regida, la lógica de la guerra está regida por 9 principios, y hay que comprender que uno de los principios, todos son iguales, pero el que más me llama la atención y se aplica en este caso, es el principio de la simplicidad. Bajo el argumento que en la guerra nada complejo funciona en la guerra. Entonces, yo pude, basado en ese principio, conociendo la doctrina militar, más allá de las complejidades de la geopolítica, la geoestrategia, la economía, darme cuenta de cuáles eran los verdaderos intenciones de Rusia con ese caso. Y debo decirte que lo que está pasando, para resumir porque no tenemos tiempo, lo que está pasando en la actualidad, yo pude decir muy temprano que esto no era la tercera guerra mundial y que tampoco había, oye bien lo que te estoy diciendo, había peligro nuclear, de un enfrentamiento nuclear, aunque siempre estamos bajo esa sombrilla, ¿verdad? Yo creo que esta es la repetición de una nueva guerra fría. Esto es una nueva guerra fría. Naturalmente, pero caliente. No, pero no está. Fíjate, lo que pasa es que nosotros no recordamos una cosa. Dentro de la Guerra Fría estaba lleno de conflictos de ese tipo. Por ejemplo, la guerra del Medio Oriente. La guerra del Medio Oriente. Tú quieres una cosa más caliente que esa, pero más cercano. Tú sabes lo que fue la crisis de los misiles. Ahí tuvimos más cerca una guerra nuclear tremenda, ¿verdad? Entonces, fíjate. Entonces China avanza diplomáticamente también cada día. No, China está jugando en virtud y con cierta libertad de acción. Te voy a explicar por qué. Porque es que a nadie le queda duda, nadie le debe caber duda a lo que es China y a los intereses que responde, ¿verdad? Dentro del concepto del oligopolio mundial. Entonces, es lo que te digo, que eso es la guerra de Ucrania. Ahora, nueva versión. Los peligros son los mismos que pasó. Pero podría derivar esa guerra, profesor, en un nuevo orden geopolítico. No, yo creo que no, y eso es la ventaja, que son las mismas reglas. Porque yo veo fortalecerse la OTAN de la manera que se claro. Y tomar ha sido contrario todo el propósito original. Qué interesante que tú digas eso, porque antes de la guerra de Ucrania,
la OTAN Estaba desacreditada. desacreditada y en pleno proceso de extinción desintegración, claro. por fines económicos. Inclusive la acción de Donald Trump. Retiro La de maltrató, financiamiento. la maltrató. Claro, claro. Entonces, eso ha revitalizado, entre otras cosas, esta guerra. Paradójicamente, ha Se la revitalizado puso Rusia para que la bateara. y ha puesto también en el lugar, y yo creo que esa es la mejor explicación para comprender lo que hizo Rusia. Fíjate que a partir de la Guerra Fría, que perdió la Unión Soviética, en términos reales, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un país que se fue descalabrando militarmente, después de haber sido una de las primeras potencias militares. Yo lo digo de otra forma, la Unión Soviética tuvo el ejército más grande que ha pisado la tierra jamás. El ejército rojo, claro. El ejército de la URSS. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Que eso se fue descalabrando de una manera tal, en la medida que se fue descomponiendo la Unión Soviética y finalmente desapareció, se fue ese poder militar. Pero resulta que hace más o menos 8 o 10 años, el señor Putin se encargó de revitalizar militarmente eso. Y en un intento entonces de recobrar la beligerancia en el gran juego hegemónico, entonces hace esa acción que él consideró que era menos costosa. Porque, óyeme una cosa, la correlación de fuerzas en términos militares entre la URSS y Ucrania es de 9-1. Claro. Sí, pero por otro lado, general, Oriente Jóvenes, Medio gracias. se ha pacificado y se ha anexado a lo que tiene que ver con los BRICS, a China. No, pero ya Entonces, estaba en ambos eso grupos han avanzado. Claro. Pero tenemos que volver con usted, general, porque se nos queda este tema que tenemos que ampliarlo y también que usted haga su labor de vender. Y por eso en este momento, en el momento de la despedida, quiero despedirme precisamente con un saludo muy fehaciente sobre la fuerza del pueblo y sobre el presidente Leonel Fernández. Bueno, un abrazo. Gracias al general José Miguel Soto Jiménez, una autoridad moral, una reserva moral de la República Dominicana, un verdadero guardián de la dominicanidad. Mi admiración, general, para usted. Bueno, siempre. mis saludos y fraternidad para ustedes. Y invíteme a lamber, general. Yo puedo lamber. Yo sé lamber. No, yo sé lamber. no. Voy a tener que hablar con el hijo suyo. Sí. Para que me incluya en ese fan. Señores, gracias por estar con nosotros. Para Jorge, para mí un gran placer.